principal. Pues esta cooperación, podemos decir, y de comercio supone que lleguen artículos como los que representa Francesc Marriera en sus pinturas. Vale, tú eres experta en esto. Estás haciendo tu doctorado en esto, ¿no? Sí, o sea, mi campo de investigación son las colecciones de arte, bueno, más que japonés, oriental, Vale. es decir, China y Japón, en contexto barcelonés en el siglo XX, es decir, ya avanzamos un poco más en el tiempo de estas colecciones Marriera y nos situamos a inicios del siglo XX, desde 1910 hasta 1936, justo antes de la Guerra Civil. Vale. Es un contexto curiosamente muy rico en el que es lo que es el coleccionismo, sobre todo porque personas muy variadas de contextos, podríamos decir, económicos muy diferentes, deciden crear colecciones de arte japonés, de arte chino o de arte oriental en general, porque también se incluyen a veces piezas que proceden de la zona de Tailandia, de la zona de Camboya, aunque con otros nombres porque son las denominaciones antiguas. Dentro de este gran coleccionismo del siglo XX, evidentemente hay una figura principal, son los Mansana. Josep Mansana, padre e hijo, se llamaban igual, crean su colección de arte japonés en Barcelona, ya viene del siglo XIX, pero en el siglo XX también se potencia mucho, y era un espacio museográfico que se podía visitar en Barcelona, en el Paseo de Gracia. O sea, relativamente un espacio importantísimo, como es el Paseo de Gracia, y era una colección abierta al público, es decir, la ciudadanía de Barcelona podía ir a verla sin que le cobraran nada. Es un espacio muy singular y sobre todo un momento importante. ¿Y cómo es tu experiencia haciendo doctorado? Es decir, ya no del resultado de esto, sino cómo te llevas, cómo tomas la decisión de ir a hacer un doctorado. Surge con empezar a investigar a una persona. Vale. Es decir, a mí se me plantea la posibilidad de estudiar a un coleccionista, que es Feliu Elias, de quien no se sabe nada de su colección de arte, a quien solo se le ha estudiado por su pintura, que no podemos clasificar en el noucentismo porque él no es noucentista, y a través de investigar la prensa artística de la época, a través de investigar sus fuentes documentales, a través sobre todo de la lectura de sus artículos, empiezo a encontrar que colecciona piezas, que hace servir su colección para decir, voy a hablar de bronces japoneses. Pues mira, aprovecho y pongo mis bronces japoneses para ilustrar lo que estoy explicando. Pues a través de ir haciendo ese mapa de Feliu Elias, surge la posibilidad de estudiar a otras personalidades que también crearon colecciones de arte oriental en el siglo XX. Y también hay que añadir que la documentación del siglo XX también es muy rica, en el sentido de que hay muchísima documentación. Esto permite hacer un mapa de todas las figuras que crean estas colecciones bastante amplio. También surge el interés de hacer una tesis doctoral, por si alguien se lo está planteando. Sí, esta era la siguiente pregunta. Que es... por la posibilidad de que el tema de Feliu Elias no estaba acabado. Es decir, yo cierro un proyecto, digamos, de trabajo final de máster, sabiendo que no está cerrado. Sobre todo porque tengo una fecha límite y tengo que presentarlo. Pero yo había encontrado un 5% de toda la colección. En ese mismo contexto, resulta que el Museo Nacional, el MNAC, decide hacerle una exposición retrospectiva a Feliu Elias, con la posibilidad de contactar con su familia, o sea, de conocer a su familia y poder establecer un contacto directo con quien tiene la propiedad hoy en día de esta colección. Y viendo que es un tema que puede extenderse muchísimo más, sale la idea de, bueno, vamos a ampliarlo, vamos a empezar un doctorado. Un doctorado es un trabajo solitario. Es un trabajo de 24 horas. Es un trabajo que no tiene vacaciones. Es un trabajo que no está pagado. Sí. Se puede decir alto y claro, pero es un trabajo que si encuentras tu tema, es muy satisfactorio. En el sentido de que de golpe y porrazo te encuentras que te conviertes en un friki, podemos decirlo así, de un único tema que solo estudias tú, que solo entiendes tú, pero que si encuentras las claves, las piezas del puzzle necesarias para que se junten, da grandes resultados. En el sentido de que te da la posibilidad, por ejemplo, de crear exposiciones, de crear conferencias, de que museos que tienen piezas que forman parte de estas colecciones se interesen por ellas
y quieran estudiarlas, por ejemplo, como es el Castell de Peralada, sobre todo porque ellos conservan parte de un núcleo de una colección que hablaste con Maribel y Susana de ella y que yo estoy estudiando a día de hoy, que es la colección de Damián Mateo. Tú hiciste una conferencia allí que fue maravillosa. Claro, dio la posibilidad, pues precisamente el doctorado dio la posibilidad a entrar en contacto con Maribel y Susana, plantearles qué era lo que estaba estudiando. Era un tema que ellas ya arrastraban desde hacía tiempo, que querían hacerlo, pero no encontraban ni el momento ni la información necesaria para hacerlo. Y pues a través de esa colaboración entre un doctorado y un museo como es Peralada, surgió una exposición y una conferencia. Entonces, realmente el doctorado, cuando encuentras esas personas que también te favorecen y te ayudan, da esas grandes oportunidades. No, y veo que es tirar un poquito para adelante, ¿no? Es ir a hacer algo más. No es solo investigar. Exacto, y no es solo... Claro, yo lo que entendía es que un doctorado muchas veces, para mí, es un punto de vista. Yo estudio esto porque a mí me apetece y para mí, pero del modo en que tú lo estás leyendo, tú ya lo estás previendo para alguien más. Exacto. Es decir, estás haciendo un doctorado, pero ya me estás planteando hacer una exposición o es compartir esa idea. Exacto, es compartir tu información o tu visión. Es decir, creo que hay que quitarse un poco la idea de que el doctorado sirve para entrar en un museo, sirve para ser profesor o sirve para lo que quieras plantearte con la vida. Al final, un doctorado te permite estudiar algo que nadie ha hecho antes, te permite entrar en contacto con una serie de profesionales que de una manera u otra te podrán ayudar más o menos, dependiendo de cuál sea la situación, pero también te permite ponerte a ti mismo en el centro de ese estudio. Es decir, la posibilidad de que expertos o incluso coleccionistas privados de ese ámbito sepan que tú estudias eso. Entonces, te tengan a ti de referencia para estudiar o para entender sus colecciones o, como decíamos en el caso de Pedalada, que haya esa gestión entre ambas partes para crear pues, una exposición o una conferencia o ojalá algo más, nunca se sabe, ¿no? Realmente. Por ejemplo, también con Cristina, compañera de doctorado a quien también entrevistaste, hay la posibilidad, si el MANAC nos lo permitiera, de que haga una conferencia relacionando Peralada con las tablas de Luis Borresá, con la tabla que fue a parar allí, precisamente. Ojalá el MANAC lo acepta, ¿no? Pero ya veremos. Entonces, yo creo que el doctorado sí es solitario, porque lo es, pero tienes grandes recompensas dependiendo del tema que estudies. Evidentemente, hay quien te dirá que mi experiencia es una suerte y en realidad su visión es mucho más pesimista, pero... Justamente te lo pregunto. Sí, ¿no? Porque lo bonito es que nos cuentes tu experiencia. Exacto. ¿No? Y lo que estás diciendo es que entran ganas de hacer un doctorado. Sí, entran ganas también, te seré sincera, si tu entorno es favorable. En el sentido, sobre todo, que si te encuentras con unos directores de tesis, de doctorado, que te apoyen. Eso es primordial. Es decir, si tú empiezas un proyecto sin entenderte con tus directores, eso va a fracasar. Vale. No fracasar, pero será más complejo gestionarlo. Tiene lógica. En cambio, si tú desde el principio planteas tus posibilidades, tu campo de estudio y sobre todo te rodeas de profesionales que entiendan ese campo de estudio, te va a favorecer siempre. Es decir, yo me encuentro con la posibilidad de que mi director de tesis, que es Ricard Bru, es uno de los expertos en ámbito japonés de aquí de Barcelona o Cataluña, podemos decir. Es precisamente uno de los grandes estudiosos en el campo del arte y sobre todo de las colecciones de arte oriental en Barcelona. Y es también el autor de, diferentes libros, pero vamos a destacar uno en concreto, que es el catálogo de la exposición que hizo en 2014 para el Casa Forum, dedicada precisamente al japonismo, es decir, englobando un poco todo lo que estamos hablando hoy. Y este catálogo nos presenta la historia de cómo surge el japonismo a nivel español y catalán, concretamente, pero haciendo una retrospectiva histórica fantástica, es decir, de cómo Japón se cierra a cal y canto, podemos decirlo, en el momento en que los Tokugawa ven que el cristianismo empieza a ser un problema contra sus creencias. También vemos esta evolución hasta la era Meiji, cuando finalmente Japón vuelve a abrirse a Europa,
y cómo estas grandes obras artísticas, como son las estampas ukiyo-e, llegan en contexto europeo. Para hacernos una idea, la ola de Kanagawa, de Katsushika Hokusai, es la mejor estampa ukiyo-e que se conoce porque es la más reproducida en contexto europeo para todo. Vale. Y para que te hagas una idea también de la importancia que tuvieron las estampas ukiyo-e, Manet y Van Gogh fueron coleccionistas de estampas ukiyo-e. O sea, pintores, impresionistas, por diferentes épocas coleccionaron estas obras. Aquí en Cataluña también. Sí, aquí en Cataluña también, por ejemplo, los Manzana tenían estampas ukiyo-e de primerísima calidad. Y diferentes coleccionistas también. Pero para que nos hagamos una idea de que grandes pintores que han trascendido en la historia del arte también conocían el arte japonés y lo coleccionaban. Pues este catálogo hace un poco esta visión a lo largo de la historia, pero también presenta piezas de colecciones privadas que nunca se habían visto antes, relaciona no solo pinturas, sino también esculturas, joyería, cerámica, que es un campo que aquí en Cataluña es de muy buena calidad, pero que desgraciadamente podemos decir que hemos dejado siempre un poquito de lado. Es decir, el campo de la cerámica no ha trascendido tanto quizá la importancia que realmente tiene, pero había también hay influencias del arte japonés. Me hablabas de que ese catálogo tiene imágenes enormes, ¿no? Sí, bueno, tiene una pequeña parte desplegable, pero lo bueno que tiene es que tiene grandes reproducciones de colecciones. En concreto, hay una pieza de los Riera, retomando un poco esta relación, que es esta escultura de Buda japonesa dorada, preciosísima, la verdad, que podemos incluso rastrear en fotografías originales de la época de los Riera, como es exactamente aquí en el catálogo que se publica en 1913. ¿Ah, sí? Sí, y que lo publica Luis Riera cuando decide que el taller Museo Riera se visite, es abierto al público. Vale. Entonces, hace un catálogo de sus colecciones de arte, de las colecciones que había heredado de su padre y de su tío, y presenta precisamente este Buda. Este Buda es una de las grandes piezas que había en la colección, no era la única. Es un Buda bastante grande, la verdad. Es una pieza igual de casi 2 metros. ¿Ah, sí? Es bastante grande, sí. No es una escultura pequeñita, no, es muy grande. Vale. Y la tenían dispuesta precisamente en el taller museo para que la gente la viera. Es decir, aquí estaría dentro, por ejemplo, de lo que sería como un nicho, una cina, o sea, está literalmente puesta en el suelo. Claro, aquí nos hacemos la idea de lo que decías, ¿no? Mira las lámparas. Exacto. Los jarrones del fondo. Exactamente, el tamaño. Claro, las lámparas, los jarrones, son toda esta concepción de la colección y de estas escenografías que los Riera crearon en su taller. Vale. ¿Más es más? Pues sí. Lo tenemos aquí. Vale. Y este catálogo, precisamente, Ahora, aquí el catálogo no solo incluye las colecciones orientales, incluye también las colecciones de pinturas que tienen, etcétera, pero hacen precisamente el listado de las piezas y se puede leer, por ejemplo, el gran Buda de madera dorado, que sale el primero, que es nuestro Buda. ¿Qué es este de aquí? ¿Qué es este? Exactamente. Vale. Entonces se puede rastrear un poco la colección también gracias a este listado que Luis Riera decide hacer de su colección. Vale. Pues, Elena, ¿hay alguna cosa más que quieras comentar? ¿Que haya quedado en el tintero? Diría que no, pero creo que hay mucho por abarcar, pero si alguien se plantea hacer el doctorado en este momento, que tenga presente, creo, 2 cosas. Que el tema le fascine y que encuentre un buen entorno. Esas serían las 2 claves principales para hacer un estudio, porque si tú te planteas hacer un doctorado por obligación, lo vas a hacer. No mal, pero creo que no vas a encontrar la motivación necesaria. Y la motivación es una clave importante para cada día dedicarle muchísimas horas al estudio. Y le tienes que dedicar 4 años de tu vida. Exactamente. Es una carrera, es volver a hacer una carrera, pero con otra mentalidad. Es una carrera a solas. Tú solo. Con tu propia mente, jugándote malas pasadas normalmente, diciéndote te tienes que levantar a las 7 de la mañana pero no quieres. Sí. Cosas así de la vida adulta que tenemos que hacer. Pero que si encuentras el tema adecuado, se convierte en un gran estudio y funciona. Pues Elena, muchas gracias por un placer. Un gran placer. Igualmente.